Buenas tardes. Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas, Jaime, vicepresidente, al embajador Cabaña, a nuestra colega y amiga Zuleika Romay, a todos los participantes nacionales e internacionales de este encuentro. Preparándome para decir unas palabras, pensaba en estos 40 años transcurridos del primer encuentro y observaba que desde el primero hasta lo que realizamos posteriormente, en los últimos días, la fundación del programa de estudios sobre latinos en Estados Unidos, no se pudiera decir que las condicionantes de la presencia y de la inmigración, en particular latina, a la cual voy a sumar también a las culturas originarias y a la presencia afroamericana, porque son parte también de la migración latina en Estados Unidos, el escenario es diferente, pero siempre ha sido complejo para estas poblaciones, tanto cuando migran como cuando están insertadas en el escenario económico, político, cultural de los Estados Unidos. Hoy tenemos grandes retos y graves problemas en la temática inmigratoria hacia los Estados Unidos, en particular desde Latinoamérica. Revisando algunos datos, en el año fiscal que recién culminó en Estados Unidos, fueron apresadas más de 1.700.000 personas en la frontera, en particular de México con Estados Unidos. Esencialmente latinoamericanos y esencialmente centroamericanos y haitianos. En octubre pasado, una nueva caravana de más de 6.000 personas se dirige desde Centroamérica para llegar a Guatemala, para cruzar la frontera y arribar e intentar cruzar la frontera de México con los Estados Unidos. Estas caravanas no son nuevas. Siguen la ruta del sur, que geográficamente está muy bien diseñada y que desde el punto de vista geopolítico tiene una presencia importante desde el 2018, cuando se produce la primera caravana organizada, sistematizada desde Honduras. A ella se le suman hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, suramericanos y de una manera trágica además, o más trágica, haitianos, pero también cubanos que han estado presentes en los últimos años, utilizando la ruta del sur e incluso también en las caravanas. Es imposible analizar la situación de la población latina en Estados Unidos sin reconocer de que es una población que se origina en la inmigración y es una inmigración que no concluye, que no se cierra, porque tiene causas dadas en primer lugar en los elementos disfuncionales de las economías, de las políticas en Latinoamérica, en particular en el área de Centroamérica y el Caribe también, que impelen a que la población utilice su derecho a migrar y no pueda utilizar su derecho a no migrar, que también es un derecho humano. Tiene causas también en las redes sociales que se han ido asentando con la población latina en los Estados Unidos y que genera más migración.
tiene causas también en el tremendo transnacionalismo que existe hoy en las relaciones, en particular entre los Estados Unidos y Latinoamérica. Tiene causa en el papel de la remesa en las economías latinoamericanas, que cada vez más son economías dependientes de la remesa, aportadoras de población económicamente activa, productiva, joven, que se pierde para esos países y a cambio se reciben determinadas cuotas de dinero, a lo cual se le llama remesa. Una parte para la familia y el mínimo para la inversión, pero esa inversión tampoco va al desarrollo de esas propias poblaciones. Este proceso, además, de una manera también traumática y en algunos momentos trágicos, con la administración Trump, ha tenido una presencia importante en la deportación, que por cierto no comenzó el presidente Trump, lo comenzó el presidente Obama, de cientos de miles de latinoamericanos, en el arresto y además en la separación de familias, de niños en particular, con la administración Trump. Y se ha intentado paliar desde la administración pasada, pero que la actual administración Biden no lo ha cambiado, por cierto. Entre otras políticas, con la política de quédate en México. Supuestamente para que sea México y la política inmigratoria mexicana la que asuma la responsabilidad de los cientos de miles de inmigrantes que llegan a ese país. Hemos vivido en el primer semestre de este año, además, intentos de buscar determinadas inversiones en el área de Centroamérica. Recordemos la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, tanto a México como a algunos países centroamericanos, que nos recuerda un poco lo que fue el intento y lo que fue la política de la Alianza para el Progreso, pero que ni siquiera llega hasta ahí. Hemos visto posiciones interesantes, importantes, medularmente objetivas del presidente de México en función de buscar alianzas para el desarrollo real que eliminen las causas de la migración. En ese contexto no se puede obviar tampoco la existencia del Pacto Mundial para Migraciones que Naciones Unidas protagonizó y que, por cierto, Estados Unidos recientemente se retiró. Y la inviabilidad de las políticas de desarrollo, incluso las de responsabilidad compartida, supuestamente responsabilidad compartida entre países dependientes y países desarrollados en el tema migratorio. Cada uno de estos procesos marca la presencia de la inmigración continua hacia los Estados Unidos. Y si en un año Estados Unidos perfectamente detiene y expulsa a más de 1 millón, dentro de Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados, los cuales no tienen una solución a su situación inmigratoria, más allá de los debates congresionales entre demócratas y republicanos, que no llegan nunca a la aprobación de una nueva reforma migratoria en los Estados Unidos. Estas son realidades que no podemos obviar a la hora del análisis de la presencia latina en los Estados Unidos. Las redes sociales juegan un papel muy importante en todo este proceso, sin duda. Viabilizan la migración, viabilizan el transnacionalismo, viabilizan la toma de decisión
de emigrar, la reunificación o unificación de familias. Y estos procesos tienen, digamos, un acontecer de significación para las principales minorías latinas en los Estados Unidos. Por otra parte, quisiera brevemente unas palabras sobre el caso de Cuba. Aunque los colegas más cercanos al programa de estudios de latinos de Casa de las Américas conocen que el programa no se dedica a estudiar el tema Cuba, pero sí, Cuba está dentro de ese contexto de los latinos. Pienso que de todo es conocido la política de asfixia económica y política que mantiene Estados Unidos contra Cuba, que en el caso migratorio, muy interesantemente, se mueve en elementos muy contradictorios. Porque por una parte, ya desde el presidente Obama se eliminó la política de pie seco, pie mojado, aunque se mantuvo la ley de ajuste cubano. Dos elementos de gran trascendencia a la hora del análisis de la inserción de los cubanos en Estados Unidos. Con la administración Trump se mantuvo la eliminación de pie seco, pie mojado, los muy bajos niveles de migración legal desde Cuba hacia Estados Unidos y a su vez un doble rasero para los inmigrantes cubanos que procedentes de Cuba arribaran a la frontera de México o Canadá, e incluso aquellos que intentaran hacerlo por vía marítima. Este proceso se mantiene en la actualidad. La frontera entre México y Estados Unidos es muy poco porosa para los centroamericanos, pero es muy porosa, es muy factible para los inmigrantes de origen cubano. Supuestamente bajo una consideración netamente política de lo que no es político. Y a su vez, aunque Cuba y Estados Unidos mantienen un acuerdo migratorio, el acuerdo en la práctica está paralizado por el otorgamiento de visas, pero se aceptan determinados grupos de cubanos que llegan también por vía marítima. Esto hace que el escenario, en particular de la migración desde Cuba hacia Estados Unidos, sea un escenario complejo y diferente en política a el escenario del resto de los latinos en Estados Unidos. Siendo Cuba, o mejor dicho, no siendo Cuba uno de los principales países que aporta migración latina hacia los Estados Unidos. Y ese es otro tema de gran significación. Todo esto, ya no me refiero a Cuba, sino en sentido general, este escenario no impide que los latinos en Estados Unidos sean hoy la principal minoría étnica por encima de los afro-norteamericanos, que pasen de los 58 millones de personas y que tengan una impronta muy particular y una visibilidad en la economía, en las relaciones culturales, pero no así, por supuesto, en el poder político y legislativo norteamericano. Nuestro programa en particular de estudios sobre latinos en Estados Unidos se interesa por cada una de estas relaciones y estos análisis y la presencia de estos procesos en el quehacer artístico, literario y cultural en general de los latinos en Estados Unidos y sobre los latinos en Estados Unidos. De ahí la importancia de este seminario, de ahí la importancia de nuestro quehacer diario en el seguimiento de estas temáticas, en los estudios, en nuestras relaciones académicas, culturales, con los latinos en Estados Unidos y con los que estudian esta presencia
latina en los Estados Unidos. Nos place muchísimo, además, que cada vez más la alianza entre los programas de estudio de Casa de las Américas sea una realidad. Este es un buen ejemplo, con las culturas originarias y con los estudios afroamericanos, porque todos constituimos un gran objeto de estudio, de investigación y de creación para la Casa de las Américas y sobre la presencia en los Estados Unidos. Estos son los elementos que yo quería compartir. Siguen la lógica de otras intervenciones de los colegas que nos siguen en los estudios que hemos realizado. Darles las gracias por la participación y comprometernos a seguir trabajando y como decía quien creó este programa, Roberto Fernández Retamar, dándole a dos pedales en los temas de los latinos en Estados Unidos. Muchas gracias.